Hola y bienvenido o bienvenida nuevamente a tus clases de coreano. Esto es Captura del Mundo y en este segundo apartado de la lección número 4 les enseñaremos el uso del un en adjetivos. Como lo dijimos en un inicio, todas las oraciones deben terminar en un verbo, un adjetivo o también pueden ser casos particulares del ida. Bien. Pero lo que no hemos considerado es que los adjetivos también pueden ir en otros lugares de la oración. Sin embargo, estos tienen que cumplir unos ciertos requisitos para que sea posible. Por ejemplo, 나는 배를 원하다. Esto significa quiero un barco. 저는 yo 원하다 es querer y 배 es un barco. Esas partículas ustedes a estas alturas ya las conocen, por lo tanto, con el vocabulario ustedes pueden traducir fácilmente esta oración. Pero ¿qué pasa si yo a esto le quiero aumentar el adjetivo grande? Si yo quiero decir yo quiero un barco grande. Lo que les estoy poniendo aquí es la palabra en español para que ustedes vean la posición de ese adjetivo. A diferencia de algunas oraciones que terminan en adjetivo en coreano, hay otras que también pueden incluir unos adjetivos dentro de la oración que no necesariamente estén al final. Por ejemplo, esto traducido a una simple manera, considerando el grande, sería 나는 그다 배를 원하다. 그다 en otras lecciones les dije que significaba grande. Son palabras que deben estar en su lista de vocabularios. Pero ¿qué sucede? Si nosotros queremos considerar ese adjetivo en el medio, bueno, casi en el medio de la oración, nosotros tenemos que borrar este jada, borrar este da específicamente, si fuera el caso, porque puede que también tenga un jada. Casos en los que funcionaría tal vez de una manera diferente. En este caso vamos a ver que para palabras que terminan en vocal se les va a añadir simplemente n. Las palabras que terminen en consonante se les va a añadir un. Kuda es una palabra que si le quitamos la da va a terminar en una vocal que es u. Al ser una vocal, lo que les tenemos que añadir es esta n. 나는 큰, ¿vieron? Se aumentó simplemente la n y se borró el da. Y te quedaría 나는 큰 배를 원하다. Y esta sería la forma correcta. Bien, esto también lo vamos a llamar versión diccionario, porque la versión diccionario es el cómo te encuentras un verbo en su estado original, sin que haya cambiado nada de acuerdo a los honoríficos o de acuerdo al tiempo en el que se haya escrito la oración. Los honoríficos son muy característicos del idioma coreano y es por eso que le vamos a dar bastante importancia en las conjugaciones de los verbos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia de que yo use el adjetivo casi en el medio de la oración y no al final? Lo que sucede aquí es que la traducción sí, de por sí va a ser diferente. Por ejemplo, tenemos la primera. 음식은 싸다. Ustedes saben que 음식 significa comida. Este un indica que ese es el sustantivo, ese es el sujeto. Y 싸다, ese es un adjetivo, ¿bien? ¿Qué significa cara? Caro, también. Entonces, eso se traduce como la comida es cara, porque esto significa ser caro. Aquí, en cambio, tenemos 싸는 chic. Esto significa caro. En este caso significa caro porque está conjugado. Si se han dado cuenta, lo que sucedió aquí es que este da se borró y como esto termina en vocal, lo que les dije, le aumentas entonces te quedó 비싼 음식, que es simplemente comida. 음식. Entonces eso se traduce como comida cara.
Aquí tenemos una oración mejor construida. 나는 비싼 음식은 좋아하다. 나는, ustedes saben qué significa yo. Esta palabra ya les dije que significa caro y que está simplemente conjugado. 음식은 comida. Comida, chicos, por cierto, esto omítanlo. Ha habido un error aquí. Está funcionando como un objeto. ¿Se dieron cuenta del error? Si funciona como un objeto, eso quiere decir que 음식 no debería tener esa partícula de acompañamiento, sino debería tener al-를. En este caso, al-을. ¿Ok? Y esa sería la forma correcta. 좋아하다. ¿Se acuerdan de esta palabra que significa me agrada, agradar? Esta oración se podría traducir como me gusta la comida cara. Me gusta la comida cara. Yo. Me gusta la comida cara. A mí me gusta la comida cara. 비싼 음식은. ¿Qué significa esto? Bueno, esto no significa nada. Lo que sucede es que aquí falta una palabra. Este es un verbo. No hemos tocado este verbo anteriormente, así que es un nuevo verbo para ustedes. Masita. Esto significa estar delicioso. Si se dan cuenta, aquí el adjetivo está adelante. Ese es el adjetivo, ese es el sustantivo, o bueno, podemos llamarlo, pongamos el sustantivo, porque en realidad tanto este adjetivo que está calificando a este sustantivo constituyen lo que se conoce como el sujeto, y ese es el verbo, si se habrán dado cuenta. Lo que les dije, si tú vas a conjugar este adjetivo aumentándole cualquiera de esas dos partículas según sea el caso, tú a ese adjetivo lo vas a poder poner para calificar a un sustantivo, ya sea dentro del sujeto o puede ser antes del objeto o puede ser en intermediario en la oración. Otro ejemplo tenemos 이자는 그다, y que significa eso, como se los había explicado. 자는, 자, ya lo habíamos tocado en otra lección. Cha significa carro. ¿Ok? Si esta partícula está aquí, eso quiere decir que todo esto constituye el sujeto. Ese carro. Ese es el determinante. 크다. 크다, que significaba grande, ¿no es cierto? Bien, entonces este grande es el adjetivo y está calificando al sujeto que lo mandamos aquí. Es una oración simple, se podría decir, no tiene mucho que ver aquí, pero es para que se den cuenta más o menos de en dónde puede ir colocado el adjetivo. Y la diferencia que existe entre el hecho de que tú pongas el adjetivo al final de la oración o lo pongas al inicio o lo pongas en el medio. Pero ¿qué sucede cuando el adjetivo no termina en jada? Lo que les dije es que si el adjetivo termina simplemente en da, quiere decir que le podrías aumentar el n o le podrías aumentar el n. Pero ¿qué pasa si el adjetivo en este caso termina en isda? Si el adjetivo termina en esto, no tienes que aumentarle ninguno de estos dos, sino le aumentas el n. Aquí tenemos dos ejemplos. La primera oración dice 그 남자는 재미있는 남자이다. Lo que significa esta oración es ese hombre es un hombre muy gracioso. Vamos a separarlo, ¿ok? Para que no se confundan. El 그, ustedes saben que es el determinante y significa eso. En este caso significa eso. 남자 significaba hombre, que lo vimos en lecciones anteriores. El 는, que acompañaba al sujeto. Eso quiere decir que todo esto es el sujeto. 남자이다 significa ser hombre, que en este caso funciona como un adjetivo. Muy gracioso. Esta palabra significa muy gracioso. Lo que quiere decir es que si se habrán dado cuenta, aquí hay dos adjetivos. Inclusive en una oración pueden ver dos adjetivos, pero estos no van a tener la misma forma. Es por eso que se le aumenta el 는 para que éste pueda calificar, ser que califique a la oración. Por ejemplo, este adjetivo en este caso está calificando al hecho de ser hombre. ¿Por qué? Porque el sujeto de esta oración es simplemente este. El calificador es todo esto. Pero esto le está afectando directamente al 남자이다.
Aquí no hay ninguna regla de conjugación, ya que simplemente se le aumenta el nen y no hay dos opciones. Lo único que se hace es eliminar el da que acompañe a tal adjetivo y aumentar el nen. En el segundo caso tenemos na는, yo. En el segundo caso tenemos 야는 마시는 음식 먹다. 먹다 es un verbo que no se los comenté anteriormente, así que anótenlo por favor. Este verbo significa comer, no está conjugado. Cabe decir que esta oración está mal escrita porque el verbo no está conjugado. Bien, si se habrán dado cuenta, aquí es el esto quiere decir que este es el objeto. 음식, bien, 음식 ya saben que significa comida. En realidad no es el objeto completamente, pero sí podemos reconocer que aquí está el adjetivo. Lo que diríamos es que el objeto en realidad es todo esto, pero esto sería otro adjetivo. Si se habrán dado cuenta, es un adjetivo que va a calificar a este sustantivo. Por lo tanto, todo esto va a ser el objeto. Masí, masida significa ser delicioso, ser delicioso. En realidad, este tendría el da aquí, ¿verdad? Pero como está calificando, entonces se reemplaza el da que tenía anteriormente por el 는. Y así es como te queda la oración. Yo como comida deliciosa. Bien, y esto sería todo por esta lección. Espero que les haya gustado. Si es así, dennos una manita arriba. Suscríbanse al canal y activen las campanitas de notificación para que les llegue cada vez que suba un nuevo video. Asimismo pueden compartirlo con otra persona que quiera aprender coreano. Se los agradecería mucho. Y me despido hasta la siguiente. Gracias por ver el video.